Muy bien. Coordenadas del año 2015. Ese fue el título que entendí que deberíamos ponerle a la enseñanza del día de hoy. Y usted quizás de alguna manera, en algún instante ha escuchado esta palabra coordenada. Las coordenadas se utilizan ¿para qué? Para ubicar, para dar dirección, para que una persona pueda llegar a un lugar específico. Así que creo que este año 2015 va a ser un año trascendental en el futuro de esta congregación, y si usted pertenece a esta congregación, pues va a ser trascendental en su vida. Yo no sé si usted ha visto que de la misma manera como su iglesia va prosperando, va progresando, eso se manifiesta en su vida. Usted lo ha podido identificar. Yo lo he visto de una manera clara. Yo lo he visto de una manera clara y a mí me gusta que las personas puedan experimentar eso. Así que estamos llegando al fin de un año y evidentemente al inicio de otro, pero a la vez lo que entiendo de parte de Dios es que este 2014 es el fin de un ciclo. En la Biblia encontramos diferentes ciclos. Usted cuando estudia la Biblia encuentra que de 40 años en 40 años ocurrían ciertas cosas, de 14 años en 14 años ocurrían ciertas cosas. Hay ciclos de 7 años específicamente que Dios enmarca para realizar ciertas cosas. Y en este momento pues estamos llegando precisamente al final del año 14, al final de un año que es un múltiplo de 7. No entro ni soy un estudioso de la numerología bíblica, pero de todas maneras yo creo que existe cierto tipo de señal que Dios nos quiere dar, que nos quiere dejar conocer. Así que creo que para nosotros como congregación nos estamos acercando a unos tiempos maravillosos. No significa que lo que hemos vivido no haya sido bueno, porque ¿cuántos pueden reconocer que ha sido muy bueno lo que hemos vivido? Como congregación también estamos cerrando nuestro tercer año, y al empezar el cuarto año creo que Dios nos va a llevar específicamente, y es algo que ya he empezado a realizar, nos está llevando a revisar, a evaluar, a ajustar las cosas que hemos hecho hasta este día. Creo, sin temor a equivocarme, que el día de hoy puedo declarar que estos primeros años han sido grandiosos. Hemos visto el crecimiento numérico, número uno. Esto es indudable. Nadie puede negar que definitivamente ha sido Dios. Algunas veces los predicadores o los pastores o los líderes me preguntan, ¿cuál es el modelo de crecimiento que tú estás usando? ¿Cuál es, abro comillas, la fórmula? ¿Cómo lo has hecho? ¿Por qué razón? Porque en algunos casos usted ve congregaciones que pasan 5 años, 7 años, 8 años, 10 años, y quizás tienen 40 personas, quizás tienen 60 personas, a lo sumo tal vez 120 personas, y Dios ha hecho algo totalmente diferente con nosotros. ¿Hay algo de lo que yo me tenga que ufanar, o hay algo de lo que yo pueda decir es que yo he hecho esto? No. Simplemente la estrategia nuestra, se lo repito a cada una de estas personas que me preguntan, es traer la presencia de Dios a este lugar. Si hay algo que Dios ha hecho, evidentemente, primeramente es el crecimiento numérico. Se los hablaba en el aniversario. Para el primer año estábamos alrededor de unas 70 personas, para el segundo año como unos 150, y ahora los fines de semana aquí nos estamos reuniendo aproximadamente unas 300 a 320 personas. Así que hemos visto el favor de Dios en el crecimiento, en la estabilidad. Esto para mí es muy importante. ¿Por qué razón? Porque yo creo que uno necesita estar en un lugar estable. Usted necesita tener unas coordenadas hacia donde se dirige, porque si no, ¿qué sucede? Dice la Biblia que si no hay este tipo de dirección o de visión, todo se desenfrena. Hemos tenido un gran número de familias nuevas que se han unido a esta casa espiritual. Hemos tenido nuevos creyentes, tenemos personas que se están discipulando por primera vez, personas que se han bautizado, personas que han sido libres. Esto es un énfasis muy grande que hay en esta casa, la libertad que las personas están consiguiendo en diversas áreas, libertad emocional, libertad espiritual, y también algo que es muy importante para mí, la libertad financiera. Sí, es tan espiritual como las otras. ¿Por qué razón? Porque Jesús se encargó de decirnos muchas veces qué significaban las finanzas en la vida de un hijo de Dios, y nos dejó saber también el rey Salomón que el que debe se hace esclavo del acreedor, y la Biblia nos recuerda que no nos debemos hacer esclavos de nadie. Así que dentro de las cosas y de los diseños que yo deseo establecer en esta casa es que usted sea libre financieramente. Hemos visto matrimonios restaurados,
y esto es un logro muy grande. Hay personas que han venido aquí a punto de divorciarse, de matarse, algunos divorciados que después se han casado nuevamente. Ese es el diseño de Dios, que restauremos las cosas. Nuestro Dios es suficientemente poderoso para hacer eso. Hemos apoyado a la comunidad de diversas maneras y quizás una de las más visibles es la manera como lo hemos apoyado económicamente a diferentes ministerios, a diferentes áreas de la sociedad, personas que están en necesidad. Dios nos permitió este año, ya vamos por como no me acuerdo si es el tercero o cuarto carro que le podemos dar a una persona de esta casa porque no tenía un medio de transporte, y yo le doy gracias a Dios por eso. Él ha sido bueno y Él ha sido fiel. Hemos podido ayudarle a personas a pagar el seguro, hemos podido ayudarle a personas a pagar el alquiler de su casa, personas que están en necesidad, mamás que son cabezas de familia, les hemos apoyado ya por un par de años, todos los meses allí, colaborándoles. Hay algunas personas de ustedes que han sufrido dificultades económicas y ahí la iglesia ha podido estar, y yo le doy gracias a Dios por eso. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. En tanto venía manejando esta mañana, yo decía, wow, qué tremendo, me decía mi esposa, mi amor, ¿cómo explicar que hay tantas iglesias que piden dinero, que piden diezmos y piden ofrendas y están tan mal financieramente? ¿Cómo explicar que nosotros nunca pedimos absolutamente nada y Dios nos ha sobreabundado? Ha sido, le decía yo, ha sido el creerle a Dios y el seguir las instrucciones y el obedecer, y hoy voy a hablar de eso. Estoy haciendo una introducción que va a ser un poquito larga, pero la enseñanza va a ser bastante corta, pero de alguna manera lo que entiendo que Dios me mandó a hacer el día de hoy fue a traernos a conciencia todo lo que Él ha hecho. Es muy importante que entendamos eso. Dios ha hecho grandes, grandes cosas en este lugar. Pero hay algo que es muy claro. Diga conmigo, algo muy claro. ¿Qué es? ¿Qué es eso? De la manera como hemos venido haciendo las cosas hasta hoy, no alcanzaremos las promesas que Dios tiene para nosotros en el futuro. ¿Me escuchó? ¿Las hemos venido haciendo mal? No. Simplemente para lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, no podemos continuar operando de la misma manera en ciertas áreas. ¿Por qué razón? Porque lo nuevo que Dios tiene para nosotros no es igual a lo que tiene o lo que ha tenido hasta este momento. Quiero poner un ejemplo. Cuando una pareja se da cuenta de que van a tener un bebé, ¿siguen actuando de la misma manera? Todo cambia. ¿Por qué razón? Porque mire, hay cosas que se despiertan en usted cuando sabe que va a ser papá, cuando sabe que va a ser mamá. Empieza a ir a lugares donde antes no iba. Para mi esposa y para mí se convirtió en nuestra tienda preferida, Bye Bye Baby o Toys R Us. Y ni hablar del día que fuimos a comprar el coche. Yo no tenía la más remota idea que existían tantos tipos de coches. Habían como 130 coches para escoger. Y yo decía, pero yo lo que necesito es un coche normal. Y eran tantas cosas. Y después que el tipo de jabón y el tipo de pañales, todas las cosas eran totalmente diferentes. Pero aún, mucho más allá que eso, empiezas a tener una conciencia diferente. ¿Por qué? Porque ahora tienes una vida que depende 100% de ti. Empiezas a manejar de una manera diferente, por lo menos eso creo que deberían hacerlo. Empiezas a gastar de una manera diferente. Empiezas a pensar en cosas como, este niño o esta niña en determinado momento va a ir a la universidad, ¿con qué voy a pagar eso? Me estoy comunicando. Todo cambia. Todo cambia. Empiezas a tener una mentalidad diferente. ¿Por qué razón? Porque hay una nueva temporada. Meditando en eso, yo pensaba, una cosa era Edwin y Maribel, cuando Mariana era una bebé, que la cargábamos para donde nosotros se nos daba la gana. Íbamos, por ejemplo, a un congreso y ella estaba allí feliz en el cochecito todo el tiempo, y entonces íbamos y la revisábamos y estaba feliz. Pero un día empezó a gatear y ya las cosas fueron diferentes, y ahora ni hablar. Mi mamá nos acaba de regalar el cosito ese que parece un perrito para que no se vaya, y el primer día que se lo puse era, yo quiero ser libre. Nuestra vida cambió, no es lo mismo. Hay ajustes que se van manifestando en tu vida, hay cosas que tú tienes que empezar a meditar de una manera diferente. Entonces ahora le empiezo a decir cuando se aproxima a la calle, mi amor, espérese.
Los carros, tenga cuidado, mire para un lado, mire para el otro. Y le advierto, esa es la primera vez, eso me lo enseñó el pastor Francisco. ¿Por qué razón? Porque Dani cuando era pequeñito, en determinado momento salió corriendo detrás de un balón, ¿verdad? De una gasolinera. Y no vio un carro que venía y Pacho le dijo, ¡Daniel! Y a la primera él se quedó quietico y el carro pasó al frente de él. Pero si usted es de aquellos que dice, va una, van dos, es factible que no haya un van dos. ¿A dónde voy con esto? Que simplemente las cosas las tenemos que ajustar. No hemos hecho las cosas del todo mal, no las hemos hecho perfectas, pero para lo que viene necesitamos hacer ajustes. En los próximos años veremos crecer esta congregación en número y debemos entender, gracias para el que dijo amén, y debemos entender que para que sea saludable, escúcheme, no se puede administrar ni dirigir de la misma forma como cuando somos 300. ¿Por qué razón? Porque cuando seamos 1000 en poco tiempo va a ser totalmente diferente. Ahora, ¿estás entonces loco ahora que quieres crecer y que quieres tener una iglesia grande? No, es lo natural. Imagínense que yo me hubiera quedado midiendo 3 pies. Usted sabe que lo natural crece. Eso es el diseño de Dios. Entonces nosotros vamos en esa manera. El tema es crecer saludablemente. Eso es lo importante. A la vez, el proyecto de nuestro edificio nos exigirá también el mayor esfuerzo a nivel económico, logístico y administrativo. Créame, no estoy detrás del tema del edificio simplemente porque no tenga nada más que hacer. Estoy planeando, estoy viendo a 5 años, a 7 años, qué más va a suceder. Y para eso necesitamos realizar ajustes. El personal, los equipos, la capacitación, la dedicación, el entrenamiento, la supervisión, el seguimiento, la excelencia deberán ir a otro nivel. No podemos, por ejemplo, manejar a 500 personas en una reunión de la manera como los estamos manejando ustedes, que usted se sienta donde se le da la gana, que mira mal a la persona que lo está sentando. Eso lo digo en otro lugar, no, eso no pasa ahora acá. Diga, eso pasa en otros lugares, no pasa aquí, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que se llega tarde, etcétera. Son tantas y tantas cosas que nos vamos a tener que ajustar para que funcione de una manera correcta. Estuve en una iglesia en Bogotá que me impresionaba porque si la reunión empieza a las 7 de la noche, ¿sabe a qué hora cierran las puertas? A las 7. Miren la cara de aterrados que tienen. ¿A qué hora se empieza la reunión? A las 7. ¿A qué hora cierran las puertas? A las 7. ¿Y en dónde? En Bogotá, como dicen algunos en Chipchombia, en Colombia, el desorden, en América Latina que somos tan desordenados. Empieza a las 7, a las 7 se cierran las puertas. Entonces, ¿sabe qué me encontré? Que la gente empieza a hacer la fila una hora antes, 45 minutos antes. Porque una pregunta, cuando usted quiere ir a ver un buen partido de fútbol o un buen concierto, o cuando sale el iPhone, ¿no hay algunos que acampan 2 días antes o 3 días antes? Pero qué chévere que fuera esa misma hambre para ir a la congregación, a la iglesia, ¿verdad? Entonces lo he encontrado, por ejemplo, en Bogotá. Y me impactaba. Me impactaba que cuando se termina la reunión, nadie se levanta, nadie. Vienen los servidores, las personas de logística y empiezan a decir, ok, ustedes salgan, ustedes salgan, ustedes salgan. Mientras el resto de la gente se queda quieta en un santuario de 2000 personas. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy tienen 2 reuniones el sábado y creo que son 6 el domingo. Entonces tienen que salir y entrar de una manera organizada. Imagínense que fuera usted, no, yo todavía no me da la gana de salir. ¿Y qué va a suceder con la siguiente reunión? ¿Me explico? Está usted en la parte de afuera y entonces me acuerdo un día que iba tarde, me dejaron en la calle y me voy a pasar por la mitad de la calle. Inmediatamente llegó un servidor y me dice, lo invito por favor a que camine por la cebra. Y yo, oh, qué pena. ¿Sabe lo tremendo? Que este pastor se ha encargado de que la cultura organizacional sea tan fuerte que en la fila para entrar a la iglesia no hay vendedores ambulantes. ¿Sabe por qué? No porque no haya vendedores ambulantes en esa área, sino porque le ha enseñado a su iglesia que no les compre. ¿Me explico?
Y es que necesitamos entender que las cosas que el pastor habla no son sugerencias. Buenos días. Eso sonó chévere. Entonces escuche. He ido a otras congregaciones en Bogotá que sucede exactamente lo mismo respecto a la presencia de Dios, respecto a las filas. Pero entonces ahí encuentro CDs cristianos pirateados, Biblias pirateadas, venden empanadas, venden hamburguesas. Es una fiesta. Entonces se trata de la cultura organizacional. Me estoy comunicando. Entonces, el entrenamiento, la supervisión, el seguimiento, la excelencia deberán ir a otro nivel y todo esto se hace por medio de la revisión de los procesos y los detalles que debemos ajustar y perfeccionar para cumplir los anhelos de Dios. En tu vida sucede exactamente lo mismo. Es por eso que creo que esta enseñanza traerá instrucción para los próximos años, para la vida de la congregación y para tu vida. Diga conmigo las cosas pequeñas. ¿Qué tan importantes serán las cosas pequeñas? ¿Estamos seguros? El gran artista Miguel Ángel tardó mucho tiempo en dar los últimos toques a una de sus obras más famosas. Cierto amigo que lo visitaba casi todos los días le preguntaba, ¿y qué hiciste hoy? A lo cual el maestro contestaba, hoy he perfeccionado ese detalle en la mano. Al día siguiente decía, hoy he mejorado la sombra de aquella arruga. Días después decía, he arreglado la luz en aquella parte del vestido. A lo que este señor en algún momento le contestó, pero estas son bagatelas, le dijo el visitante. ¿Qué significan bagatelas? Cosas de poco valor o cosas de poca importancia. Diciéndole, ¿sabes qué? Eso no tiene mucha importancia en la obra del arte, en el cuadro que usted está pintando. Eso no trasciende mucho. A lo que Miguel Ángel contestó, ciertamente, pero la perfección se hace de las bagatelas. Y la perfección no es una bagatela. Es decir, la perfección se hace por el mejoramiento de las cosas pequeñas y la perfección no es algo pequeño. ¿Qué quieres decir esta mañana entonces? ¿Que quieres llegar a esta iglesia a un nivel de excelencia y de perfección? Ese es mi propósito. Mi anhelo, ¿cuál es? Que esta congregación se convierta en un modelo de referencia para las congregaciones hispanas en América Latina y en algunas en los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque los pastores hispanos tenemos un problema. No tenemos de dónde aprender si no es de los gringos. ¿Y hay algún problema con eso? No, ninguno. Pero es que ¿cuántos de ellos no hablan inglés? ¿Cuántos de esos materiales nunca están traducidos al español? ¿Cuántos de ellos en determinado momento tienen este anhelo, pero no encuentran un modelo al cual decir, sabes que me gustaría hacer algo como eso? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Me está siguiendo esta mañana? Entonces sí, no hay nada de malo con eso. Si yo lo hacía para las corporaciones a las que yo trabajé, ¿por qué razón no lo voy a hacer para el reino? Si se han construido edificios tan espectaculares para tantas y tantas empresas, ¿por qué razón no los construiremos para el reino de los cielos? Para exaltar a nuestro Dios. No para adorar a un edificio, no para que el edificio se convierta en lo más importante. Esta semana o la semana pasada iba manejando por la 75 y veía un templo nuevo de los mormones que edificaron. ¡Qué espectáculo! No lo puedo decir de otra manera, un espectáculo. Mármol, el ángel ese allí de oro, un espectáculo. ¿Por qué razón entonces nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera mediocre? No es correcto. Así que quiero que estudiemos rápidamente unas instrucciones que Dios le dio a Josué al entrar a conquistar la tierra prometida. Rápidamente explico qué voy a hablar. Dios llevó al pueblo de Israel fuera de la esclavitud que había vivido en Egipto por más de 400 años, lo llevó al desierto para formar muchas cosas en ellos. Algo que quiero aclarar. Voy a hacer esta pregunta de todas maneras. ¿Cuánto tiempo, los que sepan o los que tengan una idea, cuánto tiempo debió haberse tardado el pueblo de Israel después de que salió de Egipto para llegar a la tierra prometida? Ayúdenme algunos. A la vez. A la vez. 40. ¿Cuánto debió haber tardado? 11 días, 12 días,
11 días, 5 días iban en moto. ¿Alguien más? ¿Dani? ¿40 días? ¿Ok? 11 días. ¿Sabe cuál es la respuesta a esto? La respuesta a esto es que todos ustedes están equivocados. ¿Por qué razón? Porque escúcheme. De Egipto, ¿qué estaba saliendo? Estaban saliendo, dicen algunos teólogos, de 1 millón a 3 millones de personas, ¿ok? Con mentalidad de esclavos. Personas que han vivido por lo menos 4 siglos en mentalidad de esclavos. Estaba saliendo ¿cómo se dice? Una turba, ¿verdad? Una multitud de esclavos que tenían como propósito ir a una tierra prometida, ir a conquistar un territorio nuevo. Pero una pregunta, ¿un montón de esclavos podían hacer eso? No. ¿Qué tenía que hacerlo? Una nación que tuviera ejército, que tuviera leyes, que tuviera un sistema sacerdotal, y nada de eso ellos lo tenían. Y en 11 días, 40 días, 3 años o 15 años, eso no se construye. Así que el tiempo que vivieron allí fue el tiempo necesario para establecer a una nación, una generación completa, un cambio de mentalidad. Entonces nos encontramos en el mismo punto de empezar esa tarea de conquistar la tierra prometida. Y allí entonces en Josué 1, del 5 al 9, es donde viene este encuentro de Dios con Josué y donde le da las instrucciones que creo usted y yo debemos asumir en este día. Josué 1, del 5 al 9 dice lo siguiente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Desde el versículo 6 empezamos algo bien importante. Dice lo siguiente, sé fuerte y valiente, porque tú darás, diga conmigo, tú darás a este pueblo posesión de la tierra que le juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir todo lo que la ley de Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Para aquellos que piensan que el éxito no es bíblico, porque hay algunos que piensan eso. Allí Dios le dice, hay una manera para tener éxito. Dice entonces, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Los versículos 6, 7 y 9 inician exactamente de la misma manera. Inician haciendo hincapié en qué? En ser fuerte, en esforzarse y en ser valiente. De inmediato la pregunta que puede venir a nuestra cabeza, ¿qué significa el esfuerzo? ¿Qué significa el ser fuerte? Y en esta cultura que nosotros vivimos, lo primero que nos imaginamos es entonces, seguramente Dios le diría a Josué que fuera al gimnasio, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver, aunque en algunos aspectos podemos utilizar esto. ¿Por qué razón? Porque la persona que va al gimnasio es una persona que tiene, bueno, que va constantemente al gimnasio. Es una persona que tiene disciplina, ¿verdad? Si vamos a la raíz de la primera palabra, allí, esfuérzate, significa fuerza en los brazos y en las manos para colgarse de o apoyarse de. Muéstrame la fotografía que tenemos allí, Pastor Douglas. ¿Sí ven eso? Esa es una fotografía tomada de un muchacho que está a cerca de 80 metros de altura. ¿De qué está dependiendo su vida en ese momento? De la fortaleza que tiene para aferrarse, para aguantarse, para agarrarse. No tiene ningún tipo de arnés, no tiene ningún tipo de cable. Si alguno de ustedes quiere ir a YouTube después, ve todas las maromas que este hombre hace. Yo digo, está loco. Está loco subirse a una altura como esa sin absolutamente nada. Quiero que me dejes esa imagen allí. Entonces, la raíz de la palabra hebrea significa tener fuerza en los brazos y en las manos para colgarse de, para agarrarse de o apoyarse de. La pregunta que surge entonces allí es, ¿de qué tenía que aferrarse él? ¿De qué tenía que agarrarse con esa vehemencia y con esa fuerza? ¿Me estoy comunicando? Es entendible.
que de lo que él se tenía que agarrar es de lo que Dios le había prometido, de lo que Dios le había dicho. La pregunta que surge para ti y para mí es, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? De lo cual te tienes que aferrar. ¿Me están siguiendo? Disculpe que les pregunte tanto eso, porque es extremadamente importante. El problema que encuentro hoy por hoy en la gran mayoría de iglesias, en la gran mayoría de congregaciones, es que tenemos creyentes que no leen la palabra. Hello. Y si usted no lee la palabra, dígame de qué se va a aferrar en el momento en el que esté enfrentando una situación difícil. No sé si usted recuerda la insistencia y la vehemencia de Lina el día que nos predicó o que nos compartió su testimonio respecto a las promesitas. ¿Usted recuerda eso? Y si no sabe de qué le estoy hablando, vaya a nuestro canal. Aprovecho, por favor, suscríbase al canal de YouTube y ahí va a poder ver las enseñanzas. Y ella entonces decía en determinado momento, ella nos estaba hablando de su testimonio, de cómo Dios la sanó del lupus y de cómo en determinado momento alguien le regaló una promesita que decía, por sus llagas yo soy sanado. Y entonces ella tenía llagas en su cuerpo. Y lo que ella decía es, por tus llagas, mis llagas fueron sanadas. Pero entonces a ti te dictaminan que tienes una enfermedad y tú no tienes palabra, ¿de qué te vas a agarrar? ¿Sabes cuál es la única palabra que tú tienes? La que el médico te dio. Y de ahí es donde la gran mayoría de la gente se cuelga. Porque es que el médico me dijo, sí, pero ¿qué te dijo Dios? Entonces Dios le estaba diciendo a Josué, agárrate. ¿Sí ven esa imagen? Agárrate y no te sueltes. ¿Y se lo dice cuántas veces? ¿De qué? De lo que yo te he dicho. De las palabras que yo te he prometido. La segunda, el segundo término, empleado también en los versículos 6, 7 y 9, nos está hablando de algo un poco diferente. Dice, cuando dice, sé valiente, nos está hablando de un término que la historia, la antigüedad, han podido determinar que se refería a tener fuerza en las piernas. Esta traducción se ha utilizado en diferentes escritos y básicamente es algo similar a lo que 1 Corintios 16, 13 dice cuando el apóstol Pablo dice, pórtense varonilmente, sean machos. Y fundamentalmente creo que lo que Dios le estaba diciendo a Josué es lo siguiente. Muéstrame la otra imagen, por favor. Quiero que tengas unas piernas, pero unas piernas de pollo. Sino quiero que sus piernas estén fortalecidas. ¿Sabe por qué razón he llegado a entender esto? Por la instrucción que Dios le estaba dando. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios le estaba mandando a hacer era para que a cualquiera le temblaran las piernas. Así que no te preocupes cuando Dios te habla de algo que es extremadamente grande. ¿Alguien me sigue aquí? No te preocupes cuando el reporte del banco o del abogado o de inmigración o del médico es tan abrumador que te tiemblan las piernas. Yo no sé si alguien me está siguiendo esta mañana. Dice Dios, ¿sabes qué? Agárrese duro y pórtese como un varón, porque lo que le viene para adelante no es sencillo, pero recuerde, yo se lo prometí. Mire esto. Vamos a rápidamente estudiar lo que Dios le estaba mandando, Juan. A Josué no era sencillo. Mire, dice la Biblia en el libro de, déjeme lo veo, no tiene que ir allí, de Deuteronomio 7:1. Simplemente se lo voy a leer por un momento. Mire lo que dice, lo que Dios había dicho antes respecto a lo que ellos iban a hacer. Mire lo que dice. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y más fuertes que tú. O sea, mire lo que le está diciendo él.
Lo que le está diciendo a Josué es, mire, hijito, acuérdese que yo le prometí y usted agárrese de esa promesa que yo dije que yo los iba a expulsar, pero usted lo va a tener que hacer. Pero recuerde que al lugar donde usted se está metiendo es un lugar donde hay 7 naciones que son más grandes y más poderosas que ustedes. Pongámoslo en un término, vamos a ir a un término aquí. Imaginémonos Haití. ¿Todos tenemos referencia a Haití? ¿Cuál es? ¿Qué nación es? La más pobre. Y entonces imagínense que Dios viniera a Haití y le dijera, ok, alístense, ¿por qué? Les voy a dar las riquezas de la tierra. Se va a ir en guerra contra Francia, Estados Unidos, Alemania, China, Japón, Inglaterra y Corea del Sur. O Rusia. Pero fresco, yo estoy con ustedes y los voy a apoyar. Pregunta, ¿no son 7 naciones más grandes y más? ¿Por qué razón usted cree que Dios le dice que no le tiemblen las patas? Algunos en este salón han abortado promesas de Dios porque las han visto demasiado grandes. Así que tan grande va a ser Supra. No me contestes, medítalo. ¿En cuánto tiempo, Ernesto, quieres ir a la NASA? Ah, pero es que eso es una locura, un muchachito latino. ¿Quieres ser astronauta? ¿Y el mejor? ¿Vas a estar en los 15 de tu hijo? Porque cuando vienen reportes médicos que te dicen, está llevado, ¿de qué te vas a agarrar? ¿Cuántas mujeres vas a tocar? ¿Cuántas conferencias vas a hacer? ¿Cuántos libros vas a escribir? ¿En cuántas obras, Dani, vas a participar o cuántas vas a escribir? Esas son las preguntas. ¿Cuántos países vas a llegar, Pastor Francisco Convivi? Esas son las preguntas. Pero yo creo que no hemos creído el tamaño de nuestro Dios. Entonces Dios le dice a Haití, ¿se va a ir en guerra contra quién? Estados Unidos, Alemania, Rusia, China, Inglaterra, Francia, póngale el que quiera. Ok, no le está diciendo, usted va a ir a conquistar unas tribus ahí malucas. ¿Usted piensa que el pueblo de Israel allí, esta gente que estaba fortificada, que tenía estas ciudades, iban a decir, ay, sigan israelitas, por favor, vengan y tomen todas nuestras riquezas, tomen todas nuestras ciudades, siga sin ningún problema? Por esa razón le estoy hablando del tamaño de nuestra congregación, pero también del tamaño de las cosas que Dios te ha mandado a hacer a ti. Ya estoy terminando. Entonces, quiero que analicemos rápidamente 4 instrucciones. No me demoro mucho en esto. 4 instrucciones específicas que necesitamos abrazar, que necesitamos aferrarnos a ellas para que entonces podamos alcanzar las cosas que Dios nos ha prometido. Número 1, tienes que entender algo. Repita conmigo, por favor. Dios me escogió a mí. No hay nadie más, María Alejandra, que pueda desarrollar el negocio tuyo como tú lo vas a hacer. Nadie más. Tú tenías esa pasión. Dios te creó para eso. Entonces, en Josué 1:6, Dios dice, sé fuerte y valiente. Y escucha esto para aquellos que siempre andan diciendo, no, es que la gloria es para el Señor lo hizo, el Señor. Yo entiendo eso, porque Él lo prometió, pero mire lo que Dios mismo le dice a Josué. Le dice, sé fuerte y valiente porque tú
darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Aclárame eso entonces. Porque el versículo que leímos en el Deuteronomio decía, yo los voy a entrar y yo les voy a entregar la tierra. Pero sabe algo, escuche esto, tuítelo, haga lo que quiera con esto. Dios promete algo, pero tú lo tienes que llevar a cabo. Porque algunos estamos en el tiempo de Dios, cuando Dios quiera, ya Dios te dijo hace un montón de tiempo, hazlo. Debo trabajar, soy el encargado, soy el escogido. Yo haré que las cosas pasen. Entiéndame algo, no estoy levantando aquí al hombre, pero se requiere que Dios levante al hombre. ¿Alguien me sigue? Una cosa es que tú te levantes y otra cosa es que Dios te levante. Parece que no me están siguiendo. Son dos cosas totalmente diferentes. Dios prometió, yo debo llevarlo a cabo. Por ejemplo, Dios escogió a un Noé para construir el arca. Dios escogió a un Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Dios escogió a un Josué para conquistar la tierra prometida. Dios escogió a un David para derrotar a un Goliat. Dios escogió a un Salomón para edificar un templo. Dios escogió a un Nehemías para reconstruir unas murallas y pudiera seguir. On and on. Dios utiliza hombres y mujeres en el planeta Tierra para llevar a cabo sus propósitos. Así que lo primero que tú tienes que llegar a concluir, Frank, es Dios me lo dijo a mí y lo tengo que hacer. Somos los dos, lo vamos a hacer. Y deja de esperar en Dios cuando Dios ya te mandó a hacer las cosas. Número 1. Número 2, diga conmigo, obediencia. Josué 1:7 dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir. Esa es la palabra clave en ese segundo versículo. Cumplir. ¿Cumplir qué? Toda la ley que mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ahí está la primera parte de la clave del secreto del éxito. ¿Quieres tener éxito? Cumple lo que la Biblia dice. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Y listo. Pero volvemos al primer punto. ¿De qué palabra nos vamos a aferrar si no leemos la Biblia? Debo obedecer las instrucciones que Dios ha dado. Debo ser celoso. En este caso voy a hablar de esta congregación. Debo ser celoso con la visión que Dios le dio. El patrón de Dios no tiene, mejor dicho, el patrón como Dios opera en la historia de la humanidad no es de cambios súbitos. ¿Me sigue? O sea, no encuentro a Dios diciéndole a Moisés, háblale a Faraón hoy a ver qué dice y si no es con Faraón, entonces miramos a ver si hacemos otra cosa. Pero es que hay mucho líder que es así. Intentemos por este lado a ver qué pasa, ¿no? Mire, no. ¿Sabe por qué le puedo dar esta garantía? Escuche, porque Isaías 46:10 dice que Dios declara el final desde el principio. Entonces, lo que tú y yo tenemos que entender es que Dios ya vio el tamaño final de esta congregación y me lo está diciendo a mí. Es que Dios ya vio el final tuyo y te lo está declarando a ti. Es que Dios ya te vio donde sea que te haya dicho y te lo está declarando, porque la palabra de Dios dice que Dios es tan grande que declara el final desde el principio. Dios no es un Dios de cambios súbitos. El éxito está en cumplir las instrucciones que Dios nos dio, ya que Él ya vio el final y simplemente nos lo está mostrando. Número 2, entonces, ¿cuál es? Obediencia. Número 3, Josué 1:8, la parte A, dice lo siguiente. Este libro de la ley, de nuevamente, ¿de qué habla? De la Biblia. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él. Punto número 3. Debo declarar, meditar y seguir la palabra escrita de Dios. Me tengo que poner como ejemplo. Las personas que han venido a una cita
Y estoy seguro que sucede lo mismo con el pastor Omar, Gina, Francisco, Viviana y los otros que están acá, los muchachos igualmente. Cuando usted viene a hablar con nosotros, yo le puedo dar la garantía de que aquí ellos no le van a dar un consejo con sabiduría humana. Lo que vamos a sacar, inclusive por eso lo llamamos así, orientación bíblica. Lo que vamos a sacar es la palabra de Dios a decirte. Esto que tú estás enfrentando, la Biblia, de eso que tú estás enfrentando, la Biblia dice esto. Para la situación que tú estás viviendo, lo que la Biblia dice es esto. Pero va a ser muy extraño que te digan, a mí me parece que, es que yo creo que tú deberías, aquí lo que te vamos a hacer es enfrentarte a lo que la palabra de Dios dice. No sé si me estoy comunicando. La pregunta entonces súper importante es esta. Mire, vamos a hacer algo. Quiero pedirle un favor. Por lo menos aprendas este versículo que viene para este año. ¿Ok? Salmo 119, 11. Yo sé que alguien se lo sabe aquí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Lo escucharon? Otra versión dice, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Escúchenme porque esto, si usted se lleva por lo menos esto el día de hoy, yo le garantizo que su vida no va a ser la misma. Mire lo que dice. Sé que hay de pronto doctores acá que no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero bíblicamente el corazón está aquí. ¿Ok? Yo que algunos que me están mirando acá como que... Estoy hablando, dígame, bíblicamente. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque cuando la Biblia habla de corazón no está hablando del músculo que bombea sangre. Realmente usted con el músculo no ama a la gente. O cuando le dicen ay, que usted tiene un muy buen corazón, no es que haya corazón tipo A, B, C o D o A+. No, no hay tal cosa como esa. La Biblia habla de mente, de tu mente. Entonces escuche lo que vamos a poner allí. ¿En dónde? En mi mente, diga conmigo, en mi mente he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Me permiten explicarles este versículo? Igual estoy predicando, no hay nada que puedan hacer. Escúcheme porque esta es la clave de todo. Por lo menos apréndaselo, recuerde. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, mire, resulta que usted ha tomado esta palabra y la ha hecho una realidad en su vida. ¿Qué significa eso? Que entonces usted tiene como hábito leer la Biblia y empezar a memorizar versículos. ¿Me están siguiendo? ¿Y qué pasa? Que en el instante que usted enfrenta una situación difícil, por ejemplo, vamos a ir al tema del mismo tema de la enfermedad. Viene y entonces a usted le dan un reporte médico de enfermedad. ¿Qué es lo que dice allí? En mi mente me he memorizado la palabra para no pecar contra ti. ¿Cuándo tú pecas contra Dios? Cuando entonces sucede lo siguiente, vienen y te dicen, mire, este es su reporte médico. Y usted lo lleva a su mente y en su mente no encuentra absolutamente ninguna palabra de Dios atesorada. Y entonces usted lo que atesora es el reporte médico que usted tiene, que dice que usted se va a morir. Y entonces, como usted no tiene nada en su mente, básicamente peca contra Dios. ¿Por qué? Porque usted le dice, ¿sabes qué, Dios? Eres un mentiroso, me voy a morir. No sé si me estoy comunicando. ¿Qué sucede con la persona que ha atesorado en su corazón palabra? Entonces te dice, tienes un reporte médico, estás muy mal. Dice, ¿qué dice? El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los quebrantados. Por su llaga yo fui curado. No pecas contra Dios porque ¿qué es lo que tú haces? Dice, Señor, yo te creo a ti más que lo que, más que lo que dice el reporte. Y así con todas y cada una de las áreas de tu vida. Entonces Dios le dice a Josué, ¿quieres alcanzar todo lo que yo te dije? Sencillo. Vas a declarar, vas a meditar y vas a agarrarte a las palabras que yo te he dado.
profundo, ¿verdad? Y número 4 y terminamos. Es que aquí Dios le cambia a uno todas las cosas. Porque a veces uno es tan santurrón. Dice, ay Señor, es que tú me das el éxito, Señor, tú me haces prosperar, tú. Y entiéndame, es una línea muy fina para entender que todo proviene de Dios. Pero es que mire lo que la palabra de Dios dice. En el versículo Josué 1:8b, dice que si él hace eso, a continuación dice, porque entonces, ¿qué dice allí? Dice allí Dios, porque entonces yo te prosperaré. Ok, entonces ¿quién es el encargado de la prosperidad y del éxito? Diga conmigo, yo. Dejemos de ser tan mojigatos. Ay, no, si el Señor quiere prosperarte, el Señor te quiere exitoso, o si no, no lo hubiera puesto allí. Pero estamos ahí, si es la voluntad del Señor que me sane, si es la voluntad del Señor que me saquen los papeles, si es la voluntad del Señor que sí es la voluntad de Dios. Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Con palabra, con palabra, con palabra. Mi obediencia a las órdenes de Dios producirán mi prosperidad y mi éxito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No hay nada mal con prosperar ni ser exitoso y Dios nos lo deja saber. Y para cerrar todo esto, viene la promesa más preciosa que podemos encontrar. José 1:9. Como para ponerle la cereza, le dice, no te lo he ordenado yo. Lo que Josué tenía que entender es lo que tú y yo tenemos que entender el día de hoy. Escuchaba a un predicador decir algo muy importante hace poco. Decía lo siguiente: si Dios te manda emprender algo y el impedimento para que no lleves a cabo eso que Dios te mandó a hacer es el dinero, tu Dios es el dinero. Ok, explícamelo de nuevo. Vamos de nuevo. Si Dios te manda a hacer algo, si Dios te lo manda a hacer, y el impedimento para que no lleves a cabo eso que Dios te mandó a hacer es el dinero, tu Dios es el dinero. ¿Por qué razón? Porque Dios dice, hazlo, y el dinero dice, no lo hagas. ¿Usted piensa que yo tenía dinero para construir esto? Tenía una palabra a la que me aferré. Pagábamos 1.500, nos dábamos una ofrenda de $1.500 al mes en el lugar donde estábamos, y saltar acá significaba $7,000 de alquiler, más la alarma, la luz, el teléfono, el internet. Y las palabras de la gente, ¿por qué no empiezas a pedir ahora los diezmos? ¿No te lo he ordenado yo? Esfuérzate y sé valiente. Te dije que no pidas plata y te van a temblar las piernas, pero agárrate de lo que yo te he dicho, porque te voy a hacer prosperar. Oh, amada iglesia, no abortemos. No abortemos las palabras que Dios ha depositado en ti. Fabi, no abortes la fundación que Dios te mandó a hacer. No la abortes, no la abortes. La temporada que tú estás viviendo, Julio, no es simplemente para saldar cosas. Dios ha puesto cosas en tu corazón de nuevos proyectos. No te preocupes. No te preocupes.
Se me hace necesario decir esto, porque algunos preguntarán, ¿y cómo sé yo que no es mi alma, sino que es Dios el que me habla? Una pregunta importante. Número 1. Cuando lees la Biblia, Dios te lo va a confirmar. Pero si no lees la Biblia, volvemos a lo mismo. Número 2. Vas a venir a lugares como este, donde la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida va a traer una palabra que te trae la certeza que tienes que hacerlo. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras, las de Edwin Castro, son espíritu y son vida. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo eso de mí. Tus palabras deberían ser espíritu y vida. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hablo, debo producir vida. Debo producir que sueños que están muertos revivan, resuciten. Cuerpos que están enfermos se alineen a la palabra de Dios. Porque todo fue creado por una palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Se paró Jesús al frente de la tormenta y dijo, ¡cálmate! Y hubo paz. ¿Pudieras ponerte en pie, por favor? Y quisiera que con tus ojos cerrados le preguntaras al Espíritu Santo, ¿cuáles son las decisiones específicas que tú debes tomar en este día? ¿Cuáles son las cosas que Él te ha mandado hacer que en el transcurrir del tiempo tú olvidaste? Porque pensaste que necesitabas un socio, porque necesitabas a alguien, porque no tenías el local. Porque es que la economía estaba muy difícil. ¿Sabe qué? Mire, cuando abrimos esta congregación era el año donde más iglesias en este país se cerraban. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Esa es la promesa más preciosa que Dios nos da. Si obedecemos, si no nos acobardamos, si somos valientes, dice allí la palabra, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mi presencia irá contigo y yo te daré